Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Nos vamos a ver si cómo va Buenas la conexión noches. por acá. Hola. Allá. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo va la cuarentena? Bueno, voy esperando un momento en que se aparezcan algunos amigos y me van diciendo, por favor, siempre les pido que me digan cómo va la conexión, si se escucha, si no se escucha, para estar seguros. Hoy es martes 7 de abril. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo andas tú? ¿Cómo van las cosas? Un saludo para ti. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo vas, coterráneo? ¿Cómo van las cosas y la familia y todo? ¿Cómo están por allá? Silvia, un saludo. ¿Cómo estás tú por allá, por tu zona? Polo también, ¿qué tal? Un saludo, buenas noches. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo la van pasando? Sí, gracias, Mercedes. Igual ustedes por allá, igual a toda tu familia, a tu gente, cuídense mucho, que hoy por hoy es el tema importantísimo acá. Fernando también, buenas noches, un saludo para ti. ¿Cómo van las cosas? Eh, bueno, vamos por supuesto, a hablar de cómo se va comportando acá todo el tema del coronavirus y otros asuntos también. Así que voy esperando unos minutos a que se conecten ustedes. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo va tu familia? Pues les decía, hace un momento estuve en el programa de ASA, que ahora lo está llevando Ismael Cala, y bueno, hablando un poco de las estadísticas, un poco de lo mismo que vamos ahora a hablar, por supuesto aquí con mucho más detalles y interactuando con ustedes, ¿no? Pero importante remarcar, buenas noches Roberto, buenas noches Yomarqui también, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Héctor, un saludo para ti también y para tu familia. Pues le decía, hablar un poco más, Higinio, buenas noches desde La Habana. Yaxis también, un saludo para ti, espero que estés muy bien. Silvia, bueno, Rabanal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuídate mucho. Bueno, y Fernando, ¿cómo tú andas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo vas tú por allá? Les decía que Fran, un saludo para ti y por supuesto para el gran Stanislavski, también saludo de mi parte, que se cuide mucho él también. Les decía que es importante poder hablar con calma y con detalle para entre todos también entender un poco con más claridad lo que está pasando y toda la información. Yo creo que es muy importante poner la mayor cantidad de luz y circular la mayor cantidad de información sobre todo lo que está ocurriendo acá en la isla. Ahora mismo, hace un momento en el noticiero estaban sugiriéndole a las personas que no escucharan todas las noticias y todo lo que está circulando, porque hay mucha información tóxica, decían, ¿no? Entonces, evidentemente el régimen parece que quiere, como siempre, ser ellos los únicos que tienen el monopolio de la información y que la gente se restrinja a la información que ellos le están dando. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo contrario, tenemos que tratar de toda la información, por supuesto seria y bien manejada y con rigor, pero que le llegue a la mayor cantidad de cubanos lo que está ocurriendo, cuál es el escenario, a qué nos podemos enfrentar, qué tan difícil puede ser la situación si no es bien llevada. Y saber sobre todo que los responsables y entender que los responsables de lo que ocurra con nosotros y nuestra familia principalmente recae sobre las acciones nuestras, ¿no? Y el régimen, ahora mismo creo que, no sé si ustedes escucharon sobre el supuesto medicamento homeopático para evitar y para fortalecer al organismo ante el virus. Y yo digo que realmente es increíble que el régimen se permita decir estas cosas públicamente y que realmente incluso hasta pueden dar una sensación, una idea de falsa seguridad y la gente creerse que con eso tiene algún tipo de protección o que están preparados para enfrentar el virus, cuando todo el mundo sabe que esos medicamentos homeopáticos
dan bastante que desear, ¿no? Entonces, buenas noches Acela, buenas noches Renzo también, ¿cómo están ustedes por allá? Leonel también, buenas noches. Y bueno, sin más voy arrancando en todo el tema de la información para bueno, ya después pasar como siempre a las preguntas y los intercambios con ustedes. Bueno, les decía que el día de hoy, bueno, como siempre, dieron desde el MINSAP la conferencia de prensa y resulta que el régimen hoy acepta que ya declara que ya tiene 46 nuevos contagiados para un total de 396 casos. Y voy a empezar por acá. Yo he estado publicando alguna información sobre estimados, graficación también de todos estos valores, estimaciones y comparaciones con otros valores. Hola, ¿qué tal, Maylin? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo van? José Esteves también, un saludo para ti. Y Liana, un gran abrazo para ti también. Pues les decía, Carlos Emilio también, pues les decía que el régimen ha estado lanzando estas cifras y lo muy interesante que se puede hacer es agarrar todo esto y ponerlo, visualizarlo en gráficos y modelarlo, a ver qué nos da. Bueno, como siempre, le he venido diciendo desde hace unos días, yo publiqué hoy una gráfica de barras donde están los valores que vienen reportándose, y cuando uno ve todo el zigzagueo, la variación que hay en los valores de los distintos días, del día 19 cuando empezaron, bueno, un día reportaron 6 nuevos casos, 5, 4, 10, todos estos valores, bueno, seguían la secuencia. 13, un día reportaron 39, después 20, 31, 16. Cuando uno grafica eso y lanza lo que cubre realmente, lo que se asemeja en todo esto es un comportamiento lineal. Un comportamiento lineal que realmente, como he dicho varias veces, no es lo que describe realmente el patrón o el comportamiento de este tipo de difusión, de este tipo de diseminación. Realmente lo que debemos obtener es una curva exponencial. Y cuando usted ve, por ejemplo, ahorita hace un momento me mandaban en uno de los posts, una persona me copiaba la foto que había sacado de la televisión de la curva que estaba mostrando de lo que había ocurrido, o sea, cómo se ha comportado en España. Y está dibujada perfectamente bien en Italia también, en varios países. Yo los otros días también veía la conferencia, en un fragmento de la conferencia de prensa que daba Trump y la explicación que él daba de cómo se estaba comportando en Estados Unidos, la cantidad de exámenes que han hecho muchísimos exámenes, sobre todo en los últimos tiempos. Quizás debieron haber arrancado un poco antes con los exámenes para poder determinar bien, pero bueno, desde hace un tiempo acá están haciendo muchísimos exámenes. Después voy a hablar también sobre el tema de los exámenes aquí en Cuba, lo atrasado que está y, en mi opinión, muy por debajo de lo que debería estarse haciendo. Pero bueno, regreso al patrón. Resulta que cuando uno ve en la gráfica de barra el patrón que viene describiendo de los casos que van reportando, realmente lo que describe esto es una línea recta. Y eso nuevamente vuelve a ser muy llamativo. Si después usted ve la gráfica, es una pena que acá no pueda, veremos a ver si en algún momento se me ocurre algo para poderla mostrar mientras estoy hablando. Si después usted ve la gráfica que le digo, están en los posts ahí en la página de Facebook Estado de SAT, o en mi página también la puede ver. Si usted ve después cómo se acumulan el número de casos que se van acumulando, usted ve cómo el gráfico empieza a aumentar e inmediatamente empieza a acostarse. Sobre todo lo he hecho en uno de los ejes con lo que se llama una escala logarítmica para que sea más fácil representar la recta. Pero usted ve que la recta, que en un principio aparecía mucho más inclinada o mucho más hacia la vertical, usted ve cómo esa recta se va aplanando, se va acostando. Y eso es precisamente lo que se busca, pero en un estadio ya más avanzado. Si usted ve la recta que va describiendo el borde de la curva, va haciendo algo así, y entonces ya después, a partir de que llega a un punto que se llama el punto de inflexión, la recta se empieza a acostar. Y eso es lo que se busca, eso es lo que busca todos los países con este tema del aislamiento social y lo demás.
Solamente que aquí en Cuba, 5 días después, y hay que tomar en cuenta, y lo repito siempre porque es importante tomarlo en cuenta, esta enfermedad tiene, estos contagios tienen como una especie de retardo. Usted adquirió la enfermedad un tiempo antes y después que se manifiesta se puede demorar hasta 14 días en manifestarse. Bueno, resulta que 5 días después que ellos lanzan todas estas medidas, bueno, ya supuestamente están cosechando los resultados y la recta empieza a acostarse. Bueno, definitivamente eso es muy cuestionable. Otro punto que es muy cuestionable es cuando, bueno, como les decía, para el día de hoy, realmente siguiendo y proyectando el comportamiento exponencial a partir del día 29, o sea, tomando que la data que estaban dando ellos hasta el día 29 es aceptable y no lo es, pero nos sirve, digamos, para poder seguir, lo explicaba la vez anterior, nos sirve para después proyectar, bueno, tomando en cuenta la data hasta el día 29 y proyectando a futuro, encontraríamos que el día de hoy hubiéramos tenido 1.113 nuevos casos, o casos en total. O sea, ellos están reportando una cifra de 396, pero cuando uno echa a andar el modelo y lo echa a andar como una función exponencial, se encuentra que el día de hoy lo que debimos haber obtenido ya era 1.113 casos. Cuando uno ve también, y esta es otra parte también importantísima de todo este análisis, hay una de las gráficas otra gráfica de barra que publiqué, que es comparando los porcientos de incremento de distintos países. ¿Qué son los porcientos de incremento? Es cuánto yo crecí de ayer a hoy. Y esa cantidad yo lo calculo en por ciento y voy registrando ese por ciento de incremento. Bueno, todos los países han ido computando esta data y uno puede ir buscando los porcientos de incremento. Y en una de las gráficas que publiqué, uno se encuentra que, por ejemplo, para el estadio actual en que supuestamente se encuentra Cuba, digamos que hoy está en 396. O sea que estamos hablando de una vecindad de alrededor de 400, más o menos 50, 350, 450, por ahí. Bueno, en ese intervalo, en esa vecindad, uno encuentra que Argentina reportaba un por ciento de incremento de 28%, México 21%, Colombia 27%, Chile 44%, Ecuador 41%, Panamá 20%, España 33%, Italia 41%, Corea del Sur reportaba 104%, República Dominicana 26% y Cuba está reportando solamente 11%. O sea, realmente todos estos datos cada vez llaman más la atención. Por ejemplo, República Dominicana, que es un país que tiene un clima parecido, digamos, algunas costumbres también son similares. Hoy hablaba yo con un amigo matemático y un poco analizamos quizás cuáles eran algunos referentes que podíamos tomar. Bueno, llama mucho la atención esto. Si, por ejemplo, vemos en el mismo caso de la Florida, yo me tomé el interés de ver cómo estuvo reportando la Florida durante estos momentos. Cuando ustedes estaban reportando 328 casos, el porciento de incremento era 52%. Después con 432 fue 32%. 563 casos, 30%. O sea, como ven, uno puede exprimir la información y puede buscar patrones de comportamiento. Y es ahí donde yo me estoy enfocando, mucho más que tratar de buscar datos en forma aleatoria, porque evidentemente uno para tener una información y una estadística clara, tienes que tener acceso a toda la isla, cómo se está comportando en las principales ciudades, y eso es un imposible. Pero lo que sí podemos hacer es esta parte que yo estoy intentando, es los datos que ellos están dando, exprimiendo la información de otros lugares, hacer una comparación de patrones de comportamiento. Y es ahí donde uno está encontrando las anomalías. Por cierto, estoy esperando la mesa redonda, que la semana pasada dijeron que iban a hacer una mesa redonda donde iban a estar matemáticos y algunas otras personas para explicar todo esto. Bueno, lo estoy esperando con ansiedad a ver qué explicación dan ellos sobre estos temas.
Y hay algo también que quería mencionar, que tiene que ver con la clarificación de toda esta información. O sea, que al final es la herramienta que te da la posibilidad de ver lo que realmente está pasando o aproximarte lo más posible a lo que realmente tienes en el terreno. Y los otros días Fran Parú hablaba algo de eso, que son los test. Eso ha estado la discusión bastante clara en el tema de los test. Y en ese sentido, yo estaba hoy computando también el número de test que se ha hecho en Cuba. Ellos hoy anunciaron que habían hecho 7.054 exámenes en total, digamos desde el 11 de marzo. Ya ahorita casi va a ser un mes. Desde el 11 de marzo han hecho en total 7.054 exámenes. Ahora, ellos dijeron, y por acá lo tengo anotado, el día 1 de abril, dijo el doctor Durán, que se iba a hacer como una especie de intensivo en los exámenes y que habían recibido del orden de 100.000 test rápidos y que iban a empezar a aplicarlo. El 1 de abril, según ellos, aplicaron 18.000 test rápidos y obtuvieron 15.000 positivos. Pero resulta que lo que ellos manifiestan es que de esos 15.000 positivos habían algunos falsos que cuando fueron al otro método, que es un método un poco más exhaustivo, el PCR, encontraron que algunos no eran positivos. Entonces, hace poco también mencionaron que habían hecho, si mal no recuerdo, del orden de 14.000 test rápidos de esto. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, es que no han vuelto a hablar de los test rápidos. Recordemos que estos test rápidos son los mismos test rápidos chinos y no quiero yo pensar que ha ocurrido similar a lo que ocurrió en España y en otras partes, que esos test rápidos han dado problemas, ¿no? Y no han sido confiables. Lo que sí me llama mucho la atención es que en un primer momento hablaron con gran alegría, con gran entusiasmo de los test rápidos y no los han vuelto a mencionar. Ahora principalmente están hablando de los test de PCR mediante este método. Entonces hay algo que quería mencionar con respecto a eso. Ellos dicen que han hecho 7.054 test mediante PCR. Pero hay una cosa curiosa. Ellos venían, como les decía, hasta el día, déjenme ver exactamente, porque hay un día que ellos reportan que empiezan a tener mucho más exámenes. De hecho, por ejemplo, el 31 de marzo solamente estaban haciendo 444 test al día. En ese día hasta el 31 de marzo, o sea, estamos hablando 20 días después, solamente habían hecho 2.766 test. O sea, un poquito del orden de ciento y tanto test diario, ¿no? Entonces, hay algo que yo quisiera mencionar. Uno de los problemas que tuvieron algunos países fue que empezaron a aplicar estos test masivos realmente un poco tarde. Y eso permitió que el virus se propagara sin que se aplicaran las políticas estas de aislamiento. Entonces, en esta situación, en el caso nuestro en Cuba, realmente esos test también se han demorado tremendamente en empezar a aumentar el volumen. Digamos que el primer salto ellos lo dan déjenme ver qué días, bueno, aquí yo tengo que el 2 de abril lo aplicaron ya 803 test ese día. Y a partir de eso empiezan a incrementar un poco el volumen de test o la capacidad que tienen de hacer estos exámenes en un día. ¿Qué me llama de todas formas la atención? Que en las poblaciones que ellos están haciendo, los índices realmente, los resultados están dando muy pocas personas contaminadas. Y es algo que me está llamando muchísimo la atención. Ya vi los otros días un artículo de alguien que enfatizaba principalmente en todo el tema de los exámenes, que es el método al final que te permite comprobar que alguien está enfermo o no está enfermo. Y él decía, esta persona ponía en la posición que él asumía, es que posiblemente estaban escogiendo como mal las muestras en el sentido de población para testear, y en ese sentido se les estaba escapando una parte de la población que podría ya estar infectada, ya estar contagiada. A mí, honestamente, me llama algo la atención. Cuando uno va a hacer un experimento, uno sabe aproximadamente cuál es el resultado
o entiende más o menos por dónde es que se va a mover el resultado que uno va a obtener. Y si uno aplica el experimento y de momentos empiezas a ver un resultado que no compagina, que no coordina con lo esperado, usted va atrás y usted verifica y recontraverifica hasta que lo que usted obtenga se empiece a parecer a la realidad que tenía que obtener. Y a mí lo que me llama la atención es que precisamente el ministro de Salud Pública, en algún momento lo dijo, y el propio Díaz-Canel, dijeron, bueno, yo creo que nosotros por el camino que vamos a poder variar la curva. ¿Y qué se referían con variar la curva? Precisamente lo que está pasando. No obtener el patrón exponencial y obtener un patrón lineal. Algo completamente anómalo, algo completamente distinto a lo que han obtenido otros países. De hecho, en algún momento determinado la curva sí se puede aplanar, porque hemos visto en algunos casos donde se aplana, pero lo curioso acá es que la comenzaron a aplanar un momento, o sea, casi inmediato a partir de que anunciaron las medidas y que incluso las medidas no estaban en práctica. Entonces, por ahí es por donde va mi punto. Déjeme ver si tengo algún otro tema. Les decía, los valores de los test rápidos se pueden computar, por ejemplo, se pueden calcular generalmente se calculan por millón de habitantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alemania, les doy, en el caso de Alemania son 11.046 test por millón de habitantes. En el caso de Italia han aplicado 8.976 test por millón de habitantes. En el caso de España, 7.596 por millón de habitantes. En el caso de Corea, 8.152 por millón de habitantes. En el caso de Cuba, hasta ahora va 629 por millón de habitantes. O sea, es un índice todavía bajo. No he buscado, tengo que buscar, escarbar un poco más en las estadísticas de acá de la región. Pero definitivamente todavía está bajo. Y lo otro, que bueno, que han ido aumentando, y hay incluso ya 12 casos críticos. Los casos críticos se han ido incrementando, hay 11 fallecidos, lo que da una letalidad de 2.77. Ellos reportaban hoy que la letalidad en la región es de 2.88, o sea que están, según ellos cuentan, un poquito por debajo, un punto 1 por debajo de la media, pero bueno, ha aumentado el número de casos críticos, hay 3 graves. Entonces yo realmente pienso que hay que seguir monitoreando, hay que seguir viendo de cerca las estadísticas. Realmente hoy mismo ya el número de casos que uno debería esperar sería, como les decía, de 1.113 del orden. O sea, quiero aclarar, estos estimados nunca son exactos, estos son modelajes que se hacen y dan más o menos un rango de comportamiento, o un rango de valores, perdón, y bueno, eso puede variar de acuerdo a la realidad. Si uno se fija, y ese dato sí es interesante, si uno se fija, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento que ha tenido República Dominicana, nos pudiera ayudar un poco para entender, porque hay varios países que tienen patrones similares. Puerto Rico va un poco delante ya de lo que han venido reportando acá. República Dominicana va un poco más, pero al final, como yo les decía, usted siempre va viendo un patrón. Y hay algo también característico tanto de Puerto Rico como República Dominicana, y es que el número de muertes es alto porque de alguna forma hay que ver exactamente cómo está la pirámide poblacional en cuanto a edades en Puerto Rico y en República Dominicana. Yo supongo que en general quizás muchos jóvenes salen de ambos países a trabajar, sobre todo en Puerto Rico, sé que van a Estados Unidos. Sería bueno un poco ver la pirámide poblacional cómo está. Pero en el caso Cuba sí sabemos que la población es bastante envejecida. Esos son unos de los predisponentes por lo cual en Italia y también en España han habido ese número de muertos, ¿no? Entonces me parece que en el caso nuestro hay que tomar en cuenta que la población envejecida, de hecho he visto estadísticas, hoy mismo la daba este señor, el doctor Durán, decía que en el caso de los fallecidos, decía que más del orden del 90% eran personas de más de 90 años.
eran de más de 60 años. Es muy similar al dato que dio el doctor coreano que le mencioné en el live anterior, de apellido Kim. El doctor Kim decía que precisamente el 90% de los fallecidos eran personas de más de 60 años, ¿no? Entonces es una cifra bastante estándar, lo cual realmente nos llamaría a nosotros la atención, pues las estadísticas dicen que acá en Cuba por encima del 20% ya tiene más de 60 años o más. O sea que realmente es un dato a tomar en cuenta. Voy a mirar por acá para empezar a interactuar yo con ustedes. Vamos a ver cómo... Bueno, Silvia, buenas noches, por acá todo bien, gracias. Silvia, me gustaría, no he revisado muy bien cómo están las estadísticas por allá por tu zona, pero me sería interesante un poco verlas, ¿no? Ver cómo se ha ido comportando por allá por tu zona la cuestión de la COVID o del virus. Julián Ruiz, cuídate, brother, te necesitamos, gracias, un saludo también para ustedes. Arturo también, un saludo para ti, cuídense. Por acá Fran me habla de Stanislavski, también me alegro que todo esté muy bien por allá. Déjeme ver acá por Antonio, cuando puedas, agrégame a este Face cuando puedas. Joandri, bueno, un saludo, estás por acá ya viendo. Estamos sedientos de información veraz como la que estás dando. Gracias por ello. Felicidades, Carmen. Carmen, estamos tratando un poco de leer lo que está ocurriendo. Como yo decía, es muy difícil poder tener la información veraz porque para eso hay que estar monitoreando los lugares. Ellos no lo permiten. Bueno, en mi caso particular estoy tomando bastantes medidas por mi madre, que es una persona diabética. Tiene sus enfermedades ya crónicas de la edad. Tiene más de 80 años, ya ha pegado 81 años. Entonces estoy tomando bastantes medidas. Entonces hasta ahora es lo que me comentan algunos amigos, comentarios e informaciones que están circulando, pero como les decía, estoy tratando de mirar la información y exprimir esa información para acercarme un poco a lo que debe estar pasando por acá. Alejandro Vilcochea y el régimen fortaleciendo los CDRs para aumentar la chivatería. Seguro ese es un punto que bueno, ahora mismo estamos en esto, pero esto de poner a este individuo, a este espía, ya ahí casi a la vanguardia del tema este de los CDR, yo creo que realmente responde, Alejandro, a la situación que está viviendo el régimen y que se está viviendo en el país. Ellos siempre han optado por esa chivatería a fondo, que es la que le permite la delación temprana, como diríamos, para tratar de coartar cualquier expresión y cualquier movimiento de la sociedad cubana. Y en un momento como este, tan complicado que están viviendo, me parece que definitivamente se están movilizando en esa dirección, así que hay que tomar muy en cuenta eso que ha pasado. Dice Alejandro Vilcochea, pregunta: ¿cómo está el nivel de propaganda en la TV? Importante tu pregunta, porque lo nuevo a los cubanos preocupa. Mira, Alejandro, el nivel de propaganda es brutal y sobre todo les diré una cosa. La cantidad de propaganda negativa que hay sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la actuación del presidente Trump es abrumadora. No fallan todo el tiempo de las personas que supuestamente no tienen seguros médicos, se quedan sin tratamiento porque no tienen seguros médicos. La situación está completamente desbordada, realmente ha sido una catástrofe. Y entonces lo curioso es que por otra parte aparecen algunos periodistas diciendo, bueno, pero los índices de aprobación de Trump han aumentado y él es el único que está ahora en la televisión y los otros candidatos que van a optar por la competencia presidencial o en la campaña presidencial no están. Entonces todo eso, o sea, es un atrás y adelante para tratar de manipular tremendamente la información y sobre todo vender que en el resto del mundo, en la mayoría de los lugares, la situación es caótica y que aquí por creces es mucho mejor. O sea, eso Alejandro, ustedes no se imaginan, es brutal, es permanente ese volumen de información. Me imagino que deben estar pregonando la ayuda de China por todas partes, Alejandro, ese es otro punto. Están por todas partes mencionando que tanto China como Rusia, pero principalmente China y Cuba, están ayudando a nivel global. Que a diferencia de Estados Unidos, China y Cuba están mandando médicos a todas partes, materiales, y están ayudando a nivel global. Eso es una propaganda abrumadora que está por todas partes.
Hola Tere, un saludo para ti, para Rubén y hablar. A ver, dice, en La Habana hay un hospital llamado Julito Díaz. Sí, exactamente. Dicen que era para minusválidos y lo están preparando para llevar pacientes de la COVID. Bueno, en el Julito Díaz llevan a muchas personas, pero sí no dudo que estén preparando otros hospitales para llevar pacientes. De hecho, en Santiago ya han aparecido algunas informaciones refiriendo que están preparando con aceleración algunos centros para llevar pacientes que estén enfermos de COVID-19. Entonces, por eso les digo, es muy importante que con todos los familiares, que con todas las personas que les puedan pasar información, eso esté circulando y que al final poco a poco se va escarbando y se va encontrando la realidad. Creo que es muy importante mantener ese volumen de información. El COVID-19, que fue Cuba revolucionaria, por acá, todos los esbirros están trancaditos en sus casas, no, seguro. Para nada, por ninguna parte ha aparecido Raúl Castro, no ha aparecido Ramiro Valdés. El pobre Machado Ventura lo tienen de lado en lado, como siempre. Pero hay muchos de ellos que están bien guardaditos y me imagino que están tomando en cuenta que puede ser muy peligroso para ellos, porque la mayoría de esos jerarcas, de esos tipos que realmente tienen el poder, están por encima de los 80 años, entonces tienen que tener mucho cuidado. Buenas noches, Iliana Ravelo, para ti también. Dice Alejandro Goicochea, 7.000 exámenes a una población de 11 millones. Sí, por eso había hecho el cálculo y estaba mencionando que el número de examen son a 629 por millón, que realmente es un índice bajo. Bueno, si lo comparamos con España, Corea, sobre todo Corea es de los países que ha tenido más éxito con el tema de los exámenes. Voy a buscarle, les prometo, la información de otros países de América Latina para ver cuántos exámenes ellos han ido aplicando. Dice Renzo Renzoli, si esa gente son capaces de decir que las metas de producción de yuca se sobrecumplieron con 10.000 toneladas, siendo realmente la producción 1.000 toneladas, ¿qué no harían para esconder los datos reales? Yo estoy de acuerdo, Renzo, y lo he dicho muchas veces. Yo no puedo asegurar, no tengo la prueba de que las cifras están manipuladas o que ellos están adulterando los resultados que están obteniendo, pero lo que sí puedo decir es que el patrón de esa data es muy atípico en comparación con las datas de otros países. O sea, eso lo podemos estar remarcando y eso a mí me parece que pone un signo de interrogación fuerte sobre lo que ellos están reportando. Y en esa dirección es que yo en lo particular voy, y vamos a seguir escarbando y buscando más información y sobre todo haciendo comparación con otros países. Esto de los porcientos de incremento que uno ve con todos estos países, Argentina, Chile, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, España, Italia, Corea del Sur, República Dominicana, o sea, todos esos países uno ve un cierto patrón similar. Cuando uno está hablando de 28, 21, 27, 44, 41, 20, 33, 41, en ese momento, en ese estadio, Corea estaba realmente en cascada. Después ellos pudieron controlar, que tenía 104, República Dominicana 26. O sea que cuando uno ve, y es lo que yo he venido explicando y una y otra vez, hay un patrón de comportamiento y ese es el que tenemos que buscar. Más allá de la data que ellos te estén dando, uno empieza a buscar ese patrón de comportamiento y es que nota la anomalía. Hay personas que están justificando o están diciendo o están argumentando que tiene que ver quizás por las poblaciones donde están haciendo los exámenes, que quizás ahí no están los mayores infectados, que quizás están en otra parte. Pero yo repito, cuando yo estoy haciendo un experimento y de momento empiezo a encontrar que mis resultados del experimento son atípicos, yo reviso qué estoy haciendo mal. Y a partir de eso entonces salgo a buscar y a corregir los errores con lo que estoy midiendo. O sea, los errores de mi medición, qué está fallando, qué detalle estoy perdiendo que me está dando esos datos erróneos. Pero yo lo que veo es todo lo contrario. Yo lo que veo es que el régimen desde un principio, en boca de Díaz-Canel y del ministro de Salud Pública, dijeron posiblemente nosotros podemos tener un tipo de curva distinta. Y a partir de eso ha venido resultado. Y por cierto, es muy similar, yo diría que en el caso de Venezuela, y lo he repetido otras veces, peor. Hoy, según esto, Maduro estaba muy alarmado porque había un caso. Habían encontrado un nuevo caso y entonces, desde hacía días que no tenían caso, entonces hoy es un nuevo caso y entonces Maduro estaba alarmado.
Y les tengo que decir que Maduro realmente en Venezuela, a partir del tercer día, salió Maduro diciendo que ya estaban aplanando la curva. Del tercer día. O sea, realmente una cosa totalmente ida a la realidad, delirante. Bueno, pues ese es el caso de Venezuela. Que les decía, cuando uno lo compara con otros países, de hecho, el método que yo estoy usando ahora también para el modelaje toma en cuenta el comportamiento de varios países en el estadio que se supone que nosotros debemos estar ahora. Según la predicción, cuando yo arranqué a andar el modelo, a partir del día, usando los datos o la data hasta el día 29, a partir de ese momento yo lanzo el modelo o a modelar, y ellos siguen reportando sus datos. Y entonces, en una de las gráficas que pueden ver también en mi muro o en el estado de SAT, hay una comparación entre los datos reportados versus los datos esperados. Y ahí usted ve cómo la barra de los datos esperados se va alejando cada vez más de la barra de los datos reportados. Y ahí ve en ese comportamiento, en ese gráfico, la diferencia de una, en el caso de la data reportada, usted ve ese trazo que es una recta, claramente se ve que es una recta, y usted ve el trazo de los valores esperados que empiezan a hacer la curva. O sea, que están haciendo la curva. Porque recuerden una cosa, en esto de la graficación, donde están las barras de los valores reportados, bueno, de las cifras de contagiados, usted lo que debería tener es lo mismo que se ha obtenido en todos los países, que es esa campana. Esa campana que algunas veces tiene el pico un poco más alto, se concentra los valores en un determinado momento del tiempo, o usted logra achatarla y entonces la curva es más suave y se dispersan los valores en un mayor intervalo de tiempo, que es lo que buscan los países lograr para que no les colapse el sistema de salud. Entonces sigo por acá. Josbel, buenas noches, un saludo para ti, mi amigo, ¿cómo van las cosas? Lázaro Álvarez, saludos cordiales desde California, también para ti. San María, buenas noches también, un saludo. Alicia Fariña, buenas noches. La población está cumpliendo con las medidas indicadas. Hay personas en la calle, usan las mascarillas y los guantes, mantienen la distancia entre las personas. Alicia, imposible. Imposible que las personas, hoy mismo por acá cerca hay un centro comercial que se llama un centro comercial, no, un lugar donde venden una tienda que se llama La Copa, fue un centro comercial que se llama La Copa, y me decían que había unas colas tremendas porque habían sacado pollo y algún picadillo o algo, y las personas estaban en una cola larguísima. Entonces, aunque los cubanos quieran realmente mantener y seguir todo el orden que se supone que hay que seguir, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque tienen que salir a comprar la comida. De hecho, la comida, la venta está racionada. Usted no puede comprar más de determinada cantidad. Por lo tanto, usted tiene que casi salir todos los días a comprar comida o cada muy poco tiempo a comprar comida para poder subsistir. Entonces, Alicia, no se está cumpliendo y por eso en mi caso particular estoy aún más alarmado, porque mi temor es que lo que posiblemente se está manipulando o se está encubriendo salga, pero debido a que la situación se haga mucho más difícil y ya sea imposible de ocultar. Ese es mi gran temor en toda esta situación. Entonces, Nadia García, no probado, mueren jóvenes también. Sí, claro que mueren jóvenes también. Aquí, de hecho, han muerto algunas personas de 30 y tantos, 50 y tantos años. O sea, realmente las probabilidades o las estadísticas del 90% son personas mayores de 60 años, pero hay otro 10% que muchas personas jóvenes o bastante jóvenes o de edad madura han fallecido también. Así que realmente golpea a todo el mundo. Dice por acá Iliana Ravelo, desgraciadamente sí, aquí en Suecia murió una persona de 38 años. Sí, en Miami creo que el primer muerto fue alguien que tenía 30 y tantos años, un tipo joven de gimnasio, realmente que se veía saludable, sin embargo fue el primero que lamentablemente falleció.
Dice por acá, bueno, todo lo que Claudio y Igor que están haciendo con los presos. El tema de los presos realmente es un tema fundamental, hay que seguir visualizando, porque están en una condición realmente muy precaria, muy a merced de que si de momento entra el virus en alguno de estos penales, la situación se ponga bastante fea, muy fea. Los niveles de hacinamiento son altísimos, la población penal es de las mayores. Entonces me parece que el tema de los presos, la visualización sobre el tema de los presos es fundamental, y hay muchos de estos presos que están con una salud muy precaria. Entonces, Mercedes, definitivamente ese es un tema que estamos siguiendo, que se está tratando de darle la mayor visualización posible, y creo que debería buscarse hacer una buena campaña, incluso en los medios de difusión de Miami. Creo que sería importante que se esté divulgando la información sobre esto. Me dice Leonel Martín, Antonio, me llegó información de que en Bauta hay toque de queda. Sí, Leonel, a mí me está llegando información también de varias partes. Me han dicho que también hay problemas por allá por Florida. Me han dicho también que hay problemas por Jibara. O sea, parece que ya hay por distintas partes. Bueno, sabíamos que acá en Melena del Sur, acá en una zona del Vedado. Los otros días hablaron del Cerro, de Habana del Este. O sea, realmente están apareciendo cada vez más información sobre lugares que están tomando medidas. Perdón, todavía no he visto un sitio de ellos, habría que buscarlo, va y me equivoco, pero todavía no he visto un sitio de ellos donde se esté reportando exactamente todos los poblados o vecindades o barrios que estén ya bajo supervisión. Eso sería importante verlo. Es curioso, dice Alicia Fariña, es curioso que la mayoría de las personas fallecidas en Cuba sean mayores, y en la Florida hay muchos jóvenes fallecidos. ¿Por qué crees que sea? Bueno, Alicia, la población, bueno, aunque en Florida también hay bastantes personas mayores, pero la población aquí en Cuba, la población mayor es abundante, muy abundante, y está en condiciones bastante depauperadas, ¿no? Entonces yo creo que es lógico que eso ocurra así. Dice Silvia Méndez, en Uruguay hay 415 con 5.385 test y 7 fallecidos. Ok. Bueno, habría que ver en qué estadio de la enfermedad están, o de la diseminación están ustedes. Voy a buscar, te prometo buscar también más datos sobre eso, Silvia, y que me ayudes también para que incluso quizás podemos en todos estos análisis incluir Uruguay. Reportan que son decesos por infección respiratoria aguda o neumonía. Sí, hay muchas dudas sobre esto, Nadia, que estén reportando realmente varios de los casos fallecidos, principalmente por neumonía. Ellos están haciendo énfasis que muchas de las personas tenían padecimientos anteriores que se han complicado, pero bueno, sabemos que lo que se debe hacer en este caso es que sí estaban todos esos padecimientos, pero realmente el motivo de la muerte es el contagio por el virus, ¿no? Entonces yo creo que bueno, eso es parte de lo que tenemos que saber que van a manejar. Así que dice Joandri, dice, cuando pueda, sin desviarnos del tema, si pueden hablarnos de la supuesta invasión a Venezuela. Mira, Joandri, hay algo aquí que yo creo que debe estar causando una gran alarma en Colombia y en Brasil sobre todo. Y es que si el régimen venezolano, al igual que acá, y posiblemente por los datos incluso que están manejando, posiblemente allá sea incluso hasta más crudo. Si el régimen venezolano está realmente tapando una situación que está ocurriendo al interior, tarde o temprano esa situación le puede reventar en la cara. Los colombianos y los brasileños saben que si se produce ese tipo de situación de descontrol dentro de Venezuela, lo que va a ocurrir es que muchos de los venezolanos van a buscar escapar del país. Y eso va a traer por consecuencia que miles y decenas y decenas de miles de personas, millones quizás, vayan a estas fronteras, y para estos dos países va a ser una situación realmente de seguridad nacional, porque ya no es solamente una avalancha o una cascada de refugiados, sino una cascada de refugiados posiblemente vectores o portadores de la enfermedad que pueden contaminar a las poblaciones de sus países. O sea que realmente es un escenario muy crítico para ellos dos. Yo supongo que si
que si Brasil y Colombia en este caso han hablado con los Estados Unidos, y me imagino que estén monitoreando muy de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela. Me parece que toda la cuestión y la crisis política que se venía viviendo en Venezuela, y la crisis económica y social, en este caso se agudiza, y se agudiza con esta situación que puede ser de altísima peligrosidad tanto para Colombia como para Brasil, y creo que la tienen muy en cuenta. Entonces, en ese sentido, todo esto de la pandemia viene a complicar muchísimo todo el escenario geopolítico ahí en la zona también de Venezuela. Inglaterra mandó un buque también. Bueno, he escuchado eso, que han mandado otros buques. La situación, hay mucho silencio. Sí, yo me imagino que principalmente estén monitoreando lo que está pasando al interior con sus servicios de inteligencia, con la gente que le esté dando información, estén monitoreando. Tengo entendido que ahora yo no lo pude ver, pero en el programa que les comentaba hace unos minutos de Oscar Aza, que ahora está Ismael Cala delante de mi participación, estuvo la de Guaidó, y supongo que estuvo explicando lo que están viviendo allá al interior de Venezuela. Saludos, Arnaldo Escalona. ¿Suben los contagios? Sí, claro que están subiendo, y habría que ver los valores reales. Vi en el periódico hoy, dice Teresa Castro Rojas, vi en el periódico hoy que las autoridades cubanas andan repartiendo un preparado homeopático exactamente. Teresa, es realmente para mí lamentable que ellos estén vendiendo la idea de que eso puede servir de algún tipo de preparación para tener un mejor estado inmunológico para enfrentar ese virus. A mí me parece muy lamentable, no entiendo por qué hacen eso. Bueno, sí lo entiendo, sé que es parte de su campaña de propaganda, pero me parece muy peligroso y desafortunado hacer eso en este momento. La mentirística, dice Armando Araya, especialidad practicada por la dictadura con más de 6 décadas de experiencia. Seguro que sí, Armando. Gracias por tu interés y por ayudarme a distribuir, y ayudarnos a nosotros a distribuir y a mover toda la información. Yo creo que es sumamente importante tratar de mover todos los datos que uno se pueda, toda esta información de lo que está ocurriendo en distintas partes de la isla, para que la gente se vaya motivando y también narre lo que va ocurriendo, si tienen algún familiar que estaba enfermo, si lamentablemente alguien de su familia ha fallecido. Todos estos datos estén circulando en las redes sociales. Dice Orlando Fernández, hay una intención dolosa en ocultar ya con desespero y una ineptitud marcada de esos profesionales faltos de toda ética y con verborrea sovietizada. Orlando, lamentablemente es parte de lo que se ha vivido. Sabemos todos los años que cuando están las epidemias de dengue, las cifras se ocultan. Hace un tiempo atrás, me imagino que ustedes recuerdan que hubo periodistas independientes que incluso fueron a la cárcel por publicar las informaciones relacionadas con el dengue. Ya las redes sociales, ya el movimiento de información le hace un poco más difícil, pero ellos van a insistir en tratar de frenar todo el movimiento de esa información y la publicación de esa información. Entonces hay que hacer todo lo contrario, decirle a la gente: no tengan miedo, de la publicación de esa información depende la seguridad de todos y la presión que se le haga al régimen para que tenga que tomar las medidas que son necesarias en cada momento. Entonces, ese es parte del trabajo que tenemos que hacer, Orlando, y en que ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, gracias por acá. Un saludo desde Long Beach, California. Toque de queda en Santiago. Me han comentado eso. No tengo toda la información, pero voy a buscar, pero sí he escuchado que parece que andan en eso. Teresa Castro Rojas, es horrible cómo deben de estar los presos, seguro. Yo creo que la situación de los presos es ahora mismo de lo peor que se vive acá, y creo que también la situación de los ancianos sin dudas están en una situación muy difícil. Me dicen por acá, Rodiles, unos amigos activistas jóvenes y yo queremos hacer un movimiento para rescatar el Partido Revolucionario Cubano. Bueno, yo creo que cada cual puede hacer y llevar adelante la iniciativa que desee. Me parece magnífico. Adelante en tratar de tomar iniciativas y llevar las cosas adelante. Bueno, por acá son los comentarios que tengo. Les digo, por ahora la idea que tengo es seguir
es seguir cómo está Gorky y Claudio, Arnaldo Escalona. Sí, claro, están bien, Arnaldo, están bien en sus casas, tratando también de proteger a sus familias, de no tener muchas interacciones. Hoy Gorky estuvo por acá de pasado un momentico y hablamos desde la distancia, pero en eso está todo el mundo. Claudio, donde la señora con la que él vive, es una persona ya también mayor, una persona que tiene sus problemas respiratorios. Entonces, bueno, creo que todo el mundo tiene que tener mucho cuidado con sus seres queridos y su gente cercana, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Les decía, yo en lo particular pienso mantenerme haciendo todas estas estimaciones. Hay veces se hace difícil porque la información que ellos están dando ya, cuando uno se empieza a alejar de los datos que ellos dan, entonces hay que empezar a buscar algunos otros elementos que te permitan seguir que tu modelo siga andando. En este caso, yo lo que he estado es buscando, haciendo una comparación con los distintos lugares que pueden tener semejanzas, ya sea poblacional, ya sea geográfica, con el caso nuestro. Y entonces a partir de eso poder seguir llevando adelante y dejando correr los datos y obtener una nueva información. Yo trataré de mantener eso diariamente, quizás cada 2 días en algún momento, las estimaciones, pero sí les agradezco a todos que por favor me ayuden a compartirla, compártanla y que la gente opine y que les llegue a ellos. Como les decía, ya anunciaron que iban a hacer una mesa redonda de estas que ellos montan con algunos especialistas, con algunos matemáticos, y ojalá que expliquen todo esto o que tengan una explicación para todas estas anomalías que uno puede encontrar en el comportamiento y en el patrón que describe la data que ellos han estado brindando. Entonces yo creo que Teresa, cuídense por favor, igual que ustedes por allá. Yo creo que voy parando, voy deteniendo ya por ahora. Gracias por estar por acá y compartan. Les pido a todos, por favor, compartan, ayúdenme a distribuir toda esta información. La mejor forma es esto, ¿no? Pasarla de unos a otros. Yo estoy mandando también un PDF, se lo he mandado a algunos amigos con los datos, con las gráficas y con el reporte que estoy haciendo diario del texto, para enviarlo por distintos vías de mensajería. Entonces también les pido en ese sentido que me ayuden a distribuirlo. Buenas noches, les agradezco que estén por acá, que compartan, que sigan todo el trabajo que estamos haciendo en relación a toda esta información de esta pandemia, el tema de los presos y bueno, les deseo buenas noches y seguimos en contacto, seguimos comunicando e interactuando y lo que sí les pido, cuídense mucho, cuídense todos, cuídense muchísimo y compartan y ayúdenos a distribuir la información. Así que buenas noches y nos vemos. Gracias.